Bienvenidos al tema de hoy titulado Vengan y vean las obras de Dios. Una reflexión basada en el Salmo 66. Imaginemos un grupo de peregrinos avanzando por los caminos que conducen a Jerusalén. Algunos vienen de aldeas lejanas, otros de ciudades más cercanas. Todos llevan en su corazón historias diferentes, victorias, luchas, pérdidas y milagros. Mientras están ascendiendo hacia la ciudad santa, comienza a escucharse un canto que se extiende de voz en voz. Es un himno de gratitud, una invitación para que todo el mundo reconozca la grandeza de Dios. Ese canto es el Salmo 66. Aunque no sabemos con certeza quién escribió ese salmo, muchos estudiosos creen que fue compuesto para una celebración pública de adoración. Su mensaje combina dos elementos poderosos: la alabanza colectiva y el testimonio personal de alguien que ha experimentado la intervención de Dios en su propia vida. El Salmo comienza con una invitación universal: que todo el mundo cante alabanzas a Dios, canten acerca de la gloria de su nombre, cuéntenle al mundo cuán glorioso es Él. Es interesante notar que el salmista no limita la adoración a Israel. No dice únicamente que nuestro pueblo alabe a Dios. Dice que todo el mundo, desde el principio, se presenta a Dios como el Señor de todas las naciones, digno de recibir honor y adoración de cada ser humano. Así que todo mundo debe alabar a Dios. A lo largo de la historia, las personas han buscado admirar cosas impresionantes, grandes imperios, monumentos majestuosos, avances tecnológicos o líderes poderosos. Sin embargo, aquí en este salmo, el salmista dirige la atención hacia alguien infinitamente superior. Toda gloria humana es pasajera, pero la gloria de Dios permanece para siempre. Luego el cántico invita a contemplar las obras divinas. Dice versículo 5. Vengan y vean lo que nuestro Dios ha hecho, qué asombrosas son sus obras a favor de la gente. Inmediatamente la mente del pueblo se dirige hacia uno de los acontecimientos más extraordinarios de su historia, el Éxodo. El salmista recuerda cómo Dios abrió el mar para que Israel cruzara en seco. Para los israelitas, este no era simplemente un recuerdo histórico, era la evidencia de que Dios interviene cuando sus hijos enfrentan situaciones imposibles. Frente a ellos estaba el mar, detrás el ejército egipcio. Humanamente no había salida, pero Dios abrió un camino donde nadie podía verlo. Cada generación necesitaba recordar ese acontecimiento porque las pruebas tiene la capacidad de hacernos olvidar los milagros pasados. Cuando los problemas se acumulan, es fácil pensar que estamos solos. Por eso el salmista dice: vengan y vean, recordemos lo que Dios ya hizo. Y después de celebrar estos actos poderosos de Dios y de recordarlos, el salmo presenta una verdad importante. La vida de fe no está libre de dificultades. El autor declara: nos refinaste como a la plata, nos atrapaste en tu red y pusiste sobre nuestra espalda una carga pesada. Estas palabras muestran una perspectiva madura de la vida espiritual. El pueblo de Dios había pasado por pruebas dolorosas, había conocido la opresión, el sufrimiento y la incertidumbre. Sin embargo, el salmista compara esas experiencias con el proceso de refinación de la plata. En la antigüedad, el metal precioso se purificaba mediante un fuego intenso. Las impurezas subían a la superficie y podían ser removidas. El proceso era difícil, pero el resultado era un metal más puro y más valioso. De la misma manera, Dios permite circunstancias que revelan lo que hay en nuestro corazón. Las pruebas no siempre son castigos.
Muchas veces son oportunidades para fortalecer nuestra fe, para desarrollar nuestro carácter y acercarnos más al Señor. Pero el Salmo no termina con el sufrimiento. Después de describir la aflicción, el escritor declara una de las frases más hermosas de este capítulo. Nos hiciste pasar por fuego y por inundaciones, pero luego nos llevaste a un lugar de gran abundancia. El Salmo 66, 12. ¿Qué esperanza transmite esta declaración? Dios no abandona a sus hijos en medio del fuego. Tampoco los deja para siempre en la inundación. Él acompaña, sostiene y finalmente conduce hacia un lugar mejor. Muchos creyentes pueden dar testimonio de esta realidad. Quizás hubo momentos en los que una enfermedad parecía insuperable, una crisis económica parecía definitiva o una pérdida llenó el corazón de dolor. Sin embargo, al mirar hacia atrás, se descubre que Dios estuvo sosteniendo a su pueblo, nos estuvo sosteniendo paso a paso hasta conducirnos a un nuevo amanecer. Cuando vamos al Salmo, nos damos cuenta que a partir del versículo 13, el Salmo cambia de un enfoque colectivo a uno personal. Ahora el autor habla de su propia experiencia. Él llega al templo con sacrificio de gratitud porque Dios respondió a sus oraciones. Entonces invita a otros a escuchar su testimonio. Vengan y escuchen todos los que temen a Dios, y les contaré lo que Él hizo por mí. Dice el versículo 16. Esta es una de las experiencias más hermosas de la fe bíblica. El creyente no solo habla acerca de doctrinas o de conocimientos, habla de lo que Dios ha hecho en su vida. La fe se fortalece cuando compartimos testimonios, cuando alguien cuenta cómo Dios respondió a una oración, sostuvo a su familia o le dio fuerzas en medio de una crisis. Otros quizás son animados a confiar cuando escuchan a una persona hablando de la bendición de Dios en su vida. El salmista reconoce además una verdad espiritual importante. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, el Señor no me habría escuchado. No está diciendo que debemos ser perfectos para acercarnos a Dios. Más bien reconoce que una relación sincera con el Señor requiere honestidad y arrepentimiento. Dios escucha a quienes se acercan con humildad, pero reconociendo su necesidad de gracia. Y finalmente el Salmo concluye con una explosión de gratitud. Alabado sea Dios, que no pasó por alto mi oración, ni me quitó su amor inagotable. Ojalá que este día esa sea tu oración en medio de las circunstancias que te toque enfrentar. Que Dios te bendiga.